Perdón. ¿no? Hay canciones que para ciertos cantantes son amuletos. De que cántate claro. esa, que cuando cantes esa, es que Ah, ahí sí. es donde No, decían... para la administración de la prédica tiene que ir esta canción. Y si en algún momento tú sientes que el servicio como que no fluye la cosa, tú... Canta esa, que esa es la que La vale vieja pena. confiable. Sí, Exacto. A veces abrimos el Salmo 91, ahí está casa. abierto, pero... Y creemos que eso nos va a librar, que a veces le tenemos más fe. Escúchame, no me malinterpreten, no lo mochen, cópilo correctamente en YouTube. Le ponemos más fe al libro físico, el libro físico, que a las palabras del libro. Hola mis amigos, bendiciones, ¿cómo están? Hoy es un gusto saludarles. Estamos aquí en otro capítulo de Fe en Acción, una nueva temporada. Y hoy pues me acompañan unos amigos, compadres, Cristian Tello, maestro, ¿cómo estás? Hombre, Tavo, muchas gracias por este espacio y bueno, vamos a charlar un poco, qué bonito. Gracias por tu invitación. Aquí el maestro Salomón, suena un poco así como enigmático, pero... Sonó a otros personajes. No, Pastor, gracias por invitarme. Por fin me invitó. Me tocó pagarle para que me invitara. Colaboración pagada. Colaboración pagada, exactamente. No, bueno, con Cristian y Salo y José, que no está hoy aquí, pero estará de pronto más adelante. Hemos desde hace años formado una amistad trabajando en un ministerio, un grupo que formamos que se llamaba Worship Training, que era un entrenamiento para líderes de alabanza, para grupos de alabanza. Y bueno, llevamos años trabajando en ese tema. Y bueno, convocarlo nuevamente para esta oportunidad maravillosa y espero que sigamos haciendo muchos podcasts. Yo sé que este va a ser de mucha bendición. Amén. Bueno, mira, yo quiero hoy que hablemos acerca de un tema que yo lo meditaba un poco y le puse como título amuletos cristianos. No, ni siquiera es amuletos, sino amuletos cristianos. Sí. Pero empecemos definiendo qué es un amuleto. Yo averiguaba y amuleto es algo o alguien en quien nosotros depositamos la confianza. Ejemplos de amuletos que tú te recuerdes de tus abuelos o de alguien. Imagínate, venimos de una cultura en la que crecimos nosotros, indígena de nuestros abuelos, nuestros ancestros, en donde había muchísimos agüeros, nosotros podemos decirle así la palabra agüeros, a cosas que hacíamos. Pero por ejemplo, amuletos, yo crecí en un contexto familiar muy fuerte donde mi abuela consultaba muchas cosas y por ejemplo, para diciembre tenías que el 31 tener lentejas en los bolsillos, también de pronto la herradura detrás de la puerta, la mata de sábila, los limones partidos por la mitad, la estampita del divino detrás de una puerta con unos 2 velas y 2 cuchillos cruzados, o sea, de todo. O sea, aquí tú estás escuchándonos y ves que de pronto hablo de esto, de pronto te acuerdas de cosas de hace años de tus abuelos. Hoy en día casi no se ve de eso. Pero se ha infiltrado por nuestra cultura en otros aspectos y más ahora que nosotros somos cristianos y conocemos del Señor, hay cositas con las que todavía debemos ponerle atención. Salud. Mi familia siempre tuvo unas raíces cristianas y en mi casa era pon música para que se limpien los aires. La Biblia abierta. Pero es malo entonces. No es malo porque yo hago música. Pero era como que no, si tenemos algún problema, hazlo para que se limpien los aires, pero cada quien seguía en su corazón igual. Sí, esos eran como los amuletos. O sea, eran cosas buenas que se convirtieron en amuletos y en el corazón de todos perdieron su valor real. Sí, Salo, yo creo que muchas veces como cristianos hemos desarrollado amuletos. A veces criticamos a la gente que está fuera del contexto cristiano, que tienen amuletos, que miran ídolos, que miran imágenes, y nos damos cuenta que nosotros mismos hemos desarrollado internamente ciertos amuletos, ya sea en cosas o en personas, ¿verdad? Sí. Hay un pasaje en la Biblia que a mí me llama la atención, es 1 Samuel 4, cuando los filisteos capturan el arca. Se llama así, 4, sí, uno en adelante, dice que el pueblo de Israel cuando tenía el arca se sentía poderoso. ¿Por qué? Porque el arca representaba la presencia de Dios. Y uno podría decir, oye,
cargo con la presencia de Dios, estoy con la presencia de Dios. Pero yo creo que eso le pasó al pueblo de Israel en todo el Antiguo Testamento. Siempre le dieron más valor a las formas, al simbolismo, que a la misma presencia, a lo que Dios quería en sí, en el fondo, de mostrarles algo. Por ejemplo, cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, la gente terminaba adorando a la serpiente en el desierto, y no el propósito sobre el cual Dios había creado eso. Cuando Dios instituyó los sacrificios del Antiguo Testamento, la gente empezó a pecar y, yo llevo un cordero y lo presento. Tú lees Isaías 1, el Señor les dice, estoy cansado, estoy hastiado de que me traigan ese vano ofrecimiento, ese sacrificio, no me contenta. Y ahí en 1 Samuel 4, están en una guerra, pierden la batalla, y ellos dicen, ¿por qué Dios permitió que perdiéramos la batalla? Ya, no llevamos el arca. Ofni y Fines, los hijos de Eli, tú sabes, bueno, los que no sepan, léanlo por favor, 1 Samuel. Dice la Biblia que a pesar de que servían en el templo, a pesar de que eran unos hombres de Dios, dice lo más triste es que no conocían a Dios. Sí. ¿Y qué pasa? Que ellos deciden y toman la decisión, llevemos el arca. Y el arca es la que nos salva porque el arca es la presencia. Y dice la palabra de Dios que cuando llevaron el arca al campamento, se escuchó un júbilo, una cosa, la tierra tembló. Y los filisteos dijeron, esforcémonos porque los dioses de los hebreos están aquí ahora y tenemos que pelear mejor. Y lo que tú dices, hasta la tierra tembló. O sea, cualquiera diría un culto perfecto. O sea, cualquiera diría qué avivamiento, qué mover, qué servicio de poder tan tremendo. Y tomaron el arca como un fetiche, como un amuleto. Sí. Creyendo que era... Y de por sí creo que Ofni y Fines tenían eso, un servicio basado en rudimentos, en cosas, en ritualismo que de pronto vieron por tradición, por cultura, porque mi papá lo hacía, pues me tocó hacerlo a mí porque no tuve otra opción, porque pues yo soy levita, me toca hacer esto, pero no había una intención real de verdaderamente tener un encuentro con Dios y pervirtieron absolutamente a todo el pueblo, hasta el punto en que se pierde el arca. O sea, el arca era el símbolo, digamos, más sagrado. Una cosa es un símbolo y otra cosa es ya darle poder que solamente le pertenece a Dios a cosas y que se basen a mi voluntad, porque yo creo que también muchos de los fundamentos de un amuleto es que yo quiero que pase algo de lo que yo quiero que pase, entonces le coloco mi fe a eso sin importar y preguntarle a Dios si es lo que Él quiere o no, porque eso es lo que pasa. Es que eso fue lo que pasó. Ellos no le preguntaron nunca a Dios, Señor, el arca. Ahora, si estaban perdiendo, algo Dios les quería enseñar en el proceso. Algo respecto a la obediencia, algo respecto, no sé, de hecho, todos conocemos de que ellos no estaban bien, que digamos, con Dios. Claro. Y sin embargo, tomaron ese amuleto para decir, porque para mí, puede ser feo, alguien dice, estás diciendo que el arca del pacto fue un amuleto. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que para Ofni y Fines se convirtió en un amuleto. Sí, y es que esos amuletos que a veces nosotros tenemos, lo único que a veces buscan es cubrir un vacío que deja algo que no tenemos. Entonces, en muchas, por ejemplo, yo he estado en la alabanza, en el Ministerio de la Música por algunos años. Y yo sé que cuando uno dirige, uno tiene amuletos. Súbale el volumen. ¿Será que es la palabra muletilla? Perdón. ¿No? Hay canciones que para ciertos cantantes son amuletos. Es que cántate esa, que cuando cantes esa, es que ahí es donde desciende. No, para la administración de la prédica tiene que ir esta canción. Y si en algún momento tú sientes que el servicio como que no fluye la cosa, tú... Canta esa, que es la vieja confiable. Sí, exacto. Y nos parecemos a esos profetas de Baal que gritaban y gritaban y gritaban y gritaban y gritaban, pensando que eso era lo que iba a atraer el avivamiento, el fuego en ese caso. Entonces, sí, yo creo que eso generalmente llegan para cubrir algo que no tenemos, algo que estábamos esperando que sucediera y que no sucedía. Entonces es como el recurso, en vez de simplemente, hay momentos de quédate quieto, no sé, arrepiéntete,
y disfruta lo que es que el Señor se mueva y no estés ahí fingiendo algo que no es real. Yo creo que cuando estás, ahora que mencionas eso con respecto a la alabanza, y bueno, de que todos hemos tenido una experiencia, director de alabanza, y yo pues no canto, pero he estado siempre también en grupos. Pero él es el director de los directores. No, Asaf, director. No, pero creo que ese punto que tratas ahorita es importante porque muchas veces también ponemos nuestra fe en canciones. No quiere decir que ciertas canciones no sean buenas, sean malas, pero buscamos la manera a veces de manipular la presencia. A veces creemos que, y eso pasa porque no escuchamos la voz de Dios. No escuchamos. Tú dices ahorita, a veces carecemos. ¿Qué carecemos? De escuchar lo que Dios quiere. Yo siempre pongo este ejemplo a los líderes de alabanza. Dios puede estar diciendo arrepentimiento, arrepentimiento. Y si tú no estás en la sintonía, tú estás escuchando avivamiento, avivamiento. Y nosotros nos vamos por otro camino totalmente diferente. Y hemos puesto ahora nos escuchaba, leía un libro que muchas veces tenemos anclas, o sea que como que se convierten como un amuleto donde decimos, esta canción, cuando voy a esa canción, tal. Cuando pongo tal canción, es que siento la presencia de Dios. Pero realmente Dios está en todo lugar, en todo momento. Nosotros somos los que tenemos que ser conscientes. A veces no lo sentimos porque sencillamente no estamos conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que estamos diciendo, de lo que estamos... Pero muchas veces estamos como en piloto automático, cantando, haciendo o viviendo nuestra vida cristiana para los que no son cantantes. Esos amuletos, hay gente, lo decía ahorita, el Salmo 91, creo que lo decías tú, Tello, ¿no? A veces abrimos el Salmo 91 ahí está abierto, pero... Y creemos que eso nos va a librar. Y yo no estoy diciéndote que ahora que la Biblia es el libro, no. Que a veces le tenemos más fe. Escúchame, no me malinterpreten, no lo mochen, copílo correctamente en YouTube. Le ponemos más fe al libro físico, el libro físico, que a las palabras del libro. Sí. Y entonces la gente abre el Salmo 91. Tú dices ahorita, pones música para liberar los ambientes. No, vete para el centro, Ahí a todos los almacenes, a hacer compra o a cualquier almacén. 7 de la están mañana, barriendo. Jesús Adrián está... No, a mí me pasó como recién llegué aquí a Barranquilla. Oye, estamos haciendo la obra, tú dices que está evangelizado. Esto está, hay un fluir aquí, o sea, a mí me pasó, yo una vez fui al centro de Barranquilla, recién llegué, un amigo me dijo, ¿usted no conoce todavía el centro? No, vamos, me llevó. Llegamos como a las 8 de la mañana, antes. Íbamos a comprar algo para alguna actividad que teníamos de la iglesia, algo. Y él como que quería ver la reacción mía de un cachaco en el centro de Barranquilla. O sea, yo en Bogotá conozco el centro de Bogotá, San Victorino, toda esa parte. Pero el centro de Barranquilla era otro nivel. Entonces como que él quería verme a mí en ese plan. Entonces me pasó por todas las chazas esas que hay ahí de riegos, de menjurjes. Olía a saumerio, olía a la mata de no sé qué cosa. Entonces todos esos aromas y esos olores, pues claro, uno siente y estaba como queriendo llover. Entonces el calor, entonces él como que estaba viendo ahí y tal. Pero lo que más me llamó la atención no fue eso, sino que pasaba por todos los locales grandes éxitos de la música cristiana. En esa época quemaban los CDs. Sí, claro. 3 CDs por 10,000. Sí, en la puerta de las iglesias se paraban las personas a venderte la USB, a venderte grandes éxitos cristianos con CDs piratas quemados. ¿Se paraban? No, se paran todavía. Todavía, bueno, ok. Y resulta que en varias cuadras yo escuchando a Jesús Adrián, a Lily Goodman, todas las canciones, digamos, del momento en ese pues sonando. Y le pregunto a esta persona que me invitó, ¿y por qué todas están haciendo eso? No, es que la gente pone música cristiana al principio para que los aires se despejen, para que las ventas del día sean mejores. Y yo decía, wow, pues... qué lindo. En mi época eran riegos, eran saumerios. Ahora, qué chévere que uno vaya al centro y uno termine evangelizado. Sí. Ya es chévere. Pero fíjate que ahí está la diferencia. Uh-huh. Porque mira, en Isaías... El Señor, una de las cosas que tú decías al principio, que más le reclamó al pueblo de Israel, fue la actitud de su corazón hacia él y hacia los ídolos. Creo que es 44 o 45, no recuerdo, en donde él dice, los dioses de este mundo, ¿qué son? Son piedra, son palos, son madera, o sea, los tocas y no tienen vida. Pero lo que el Señor aborrece de la idolatría, o lo que aborrece de eso, es la actitud del hombre que fue creado para adorar, que fue creado para darle gloria, dándosela a un ser inerte,
dándole la fe, dándole la confianza y dándole, digamos, los atributos que deberías tener hacia Dios a cosas materiales. Y es por eso, porque el ser humano es hasta no ver, no creer. Yo quiero aclarar, no es que esté mal que tú pongas música en tu negocio. No, yo la pongo. No, exacto. Todo el Que tiempo. pongas música en tu negocio para iniciar tu día. Maravilloso. O sea, qué bonito que lo puedas hacer. El tema es nuestro corazón si está de la manera adecuada. O que ponemos la confianza en esa música para que limpie el negocio. Pero tú dices algo muy importante, pero mi corazón permanece igual. siendo... Sí. No hay transformación. No hay transformación, está por fuera. Lo que pasa es que los amuletos en cierta forma nos quitan el peso de nuestra responsabilidad. Porque es que el que haya un buen ambiente en mi trabajo o en mi casa ya no es mi responsabilidad. Es la responsabilidad de la música que yo estoy poniendo. Entonces, si la música es la que va a hacer eso, pero yo ya no tengo la responsabilidad de tratar bien a mis empleados, de ser justo con ellos, pagar mis impuestos, de cuidarlos, de pagar impuestos, de todas esas cosas que son mi responsabilidad. Al tener un amuleto, lo que hacemos es que si yo pongo esto, todo va a cambiar, menos nosotros. Entonces, el amuleto hace eso. El amuleto le quita, por ejemplo, bueno, no sé, me voy a meter en un tema un poquito complejo. Yo recuerdo hace años escuchar a una señora en donde vivo yo. Tenía un problema familiar terrible y lo sabía todo el bloque por los gritos que salían de ese apartamento. Y yo la escuché un día que iba entrando al edificio a hablar con alguien y le dijo, no te preocupes, que ya yo pacté tanto de dinero para que eso se acabara. Wow. Y yo decía, esta señora, ¿por qué no mejor coge esa plata y se va para un psicólogo? O alguien que la ayude, porque los conflictos eran demasiado fuertes. No, ella lo que pensaba era que como ella había dado dinero, ya, todos los problemas se iban a desaparecer. Ese es un... a eso es a lo que yo me refiero. El amuleto, tú sientes que ya no tienes la responsabilidad, que nunca va a dejar de ser tuya. Sí, porque es tu compromiso con Dios. Es tu compromiso con Dios. O sea, yo no necesito ya orar, yo no necesito escuchar la voz de Dios, yo no necesito arrepentirme, yo no necesito nada de eso porque es que ya tengo esto o hice aquello. Entonces creo que ese es un riesgo, el principal daño que hacen esos amuletos. Y si no sucede algo, ya tengo a quien echarle la culpa. Exactamente. Fue Dios, no fui yo. Tomamos las formas las tomamos, pero no nos vamos al corazón del asunto. Vuelvo a lo mismo. Yo ahorita les hablaba de Isaías 1, pero yo cuando leo Isaías 1, a mí siempre me confronta Isaías 1, por ejemplo, el versículo 11. Voy a leerlo aquí rápidamente. Dice, en la Nueva Traducción Viviente, dice, ¿qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor, le está diciendo al pueblo de Israel. Mira lo que le dice, estoy harto de sus ofrendas de quemadas de carneros, de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. O sea, había un sistema de sacrificio en el Antiguo Testamento que Dios había puesto, pero la gente ya lo había tomado como un amuleto, en el sentido de que, ya pequé, aquí presento, lleva el sacrificio, muéstralo. Pero su corazón realmente no estaba comprometido con el cambio, con la causa. Y el Señor les dice, y él le sigue diciendo, sus fiestas, sus ceremonias, sus asambleas, pongamos la versión 2024, si lo contextualizamos, no sé qué, sus congresos, los tiene aborrecidos. Y léalo usted en su casa si cree que le estoy diciendo alguna mentira. Los tiene aborrecida mi alma, dice el Señor. O sea, está hablando de todo el contexto de su celebración, de lo que ellos hacían. Pero, y lo que sigue diciendo más adelante es, versículo 15 dice, por ejemplo, dice, cuando levanten las manos para orar, no los oiré. Aunque hagan muchas oraciones, yo no escucharé, porque tienen sus manos cubiertas con sangre de víctimas inocentes. Qué fuerte. Y claro, entonces está hablando de pecado, está hablando de que aún los sacrificios que están ofreciendo están matando cosas, pero realmente eso el Señor no le estaba ofreciendo en ese sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Sí. Pero él dice en el versículo 16, lávense, queden limpios, abandonen sus malos caminos, o sus caminos malvados, dice en esta versión. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, ayuden al oprimido, defiendan la causa de los huérfanos, luchen por los derechos de las viudas.
vengan ahora, vamos a resolver este asunto, o vengan y estemos a cuenta, dice el Señor, en Sí, la versión de la, Exacto, de la vamos a Reina colocar Valera. las Valera. cosas en orden. Lee la Valera, por favor. Lee La tradicional para que- Reina Valera. el versículo 18. 18 en la Valera. Ajá. Sí, esa es la famosa. No, yo te cogí fuera de base. ¿Qué pasa? No, tenía la NTV. Bueno, la 18 dice, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Venid Señor. luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Versículo 19. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Es fuerte Sí, lo que claro. estamos diciendo ahí, pero yo voy al contexto en general, para no abarcar mucho tiempo. El Señor estaba cansado de la forma, estaba cansado de las asambleas, 2024 pongámoslo, estaba cansado de los servicios, de los congresos, de las cosas, de de los eventos. sacrificios que quizás estaba haciendo la gente, de lo que estoy haciendo, estoy quemando, estaba cansado de eso, pero era ¿por qué? Porque su corazón no era el adecuado. Entonces podríamos estar poniendo la fe en el sacrificio que estaba haciendo en este caso ellos, en el arca como la puso Ofni Fines. En el caso de nosotros podríamos estar poniendo, estamos hablando hasta el momento de cosas. Yo creo que eso nos va a dar para otro podcast. Porque el otro podcast yo podría decirte poner la fe en personas. Sí. Y eso ya es otra cosa. No, por ejemplo, mira, en la pandemia, uno de los tiempos en los que yo más tuve, digamos, consejería o hablaba con amigos, con músicos, con cristianos, como les quitamos por la situación de no poder ir a un culto, de no tener que escuchar al predicador, de no ponerse o X o Y corbata, de no tocar el domingo en la iglesia, todas las cosas que tradicionalmente se harían en un culto normal. Cuando sucedió lo de la pandemia, mucha gente se replanteó su espiritualidad y decía, hey, ¿cómo me hace de falta? O sea, obviamente, naturalmente a uno le hace falta porque esto termina convirtiéndose en tu vida. Pero que de ahí trascienda a que tengas una falla en tu fe porque no estuviste, y eso pasa, y puede ser un amuleto aquí, vamos a tocar aquí una vaca sagrada. Entonces, que si X o Y hermano no canta, si Salomón no canta el domingo en la iglesia, entonces la gloria no fluye. Sí, sí. O que si, y pasa, mucha gente dice, ¿quién va a predicar el domingo? Eso. Sí. El pastor está de viaje. Ajá. No, él está, yo vi en Instagram que estaba en Estados Unidos. Entonces este domingo yo no voy, Sí, claro. ¿sí? Yo lo he visto. ¿Cierto? Eso pasa. Por supuesto. Ok, hay un gusto personal, hay de pronto que tú Una tienes identificación, eso es normal. Pero ¿no crees que también esa actitud que estás teniendo en tu corazón lo que está haciendo es colocar la confianza en el hombre y no en Dios? Y ahí inconscientemente estás teniendo un amuleto. Que Sí. si el pastor no ora por mí y todo. Las grandes campañas de proféticas, por ejemplo. Mira, uno que está en la tarima, cierto que está ahí atrás uno ve muchas cosas también. Entonces, cuando viene alguien a orar y empieza como el Señor a dar palabra profética y todo, entonces la gente pasa al frente. Cuando pasan al frente, tú los ves con un ojo abierto y con el otro cerrado. Porque están con el ojo cerrado cuando el profeta está de este lado de la tarima. Pero si el profeta se va del otro lado de la tarima, salen para acá y miran uno y como que le colocan la cabeza a ver si, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? Precisamente, porque están esperando y hay gente que se frustra Sí. y dicen, a mi Dios nunca me ha dado una palabra profética. Sí. ¿Cierto? Yo he escuchado a mucha gente que dice, a mi Dios nunca me ha hablado, Dios no me quiere. ¿Por qué? Porque es que yo siempre que voy a una iglesia me paro ahí y al que está al lado sí le dan palabra. Y el profeta le dice y lo señala. Y yo que estoy al lado, llevo 30 años en el evangelio y nadie me ha dicho ni siquiera, Dios me dice que te ama. Pues. Y sienten una indignidad impresionante. Evalúa tu corazón, porque ahí estás teniendo un amuleto en tu vida que estás dependiendo de lo que diga un hombre y no te has ido a la palabra de Dios, donde es la palabra profética más segura. Sí, y es cuando que alguien eso es venga lo y te más diga fácil. algo, es una confirmación de Dios para tu vida, Eso. no una dirección, porque la gente confunde profecía con dirección. Eso es otro amuleto. Entonces, Sí. si Salomón se viene el domingo con... se corta el cabello, ¿sí? Te Entonces, reprendo. quiere decir que me voy a casar con esa persona, no con Salomón, sino con, Señor, ponme una señal, Sí, voy a poner una claro. señal. Si Salomón el domingo dirige la alabanza, todos los domingos dirige la alabanza, quiere decir que esa es la mujer que dice, hey, por favor. Entonces, colocamos en las señales y en las cosas también amuletos. Aquí Claro, podemos y hablar nos mucho quitamos de la eso. responsabilidad de
yo tengo que buscar la voz de Dios, tengo Ajá. que buscar el consejo de Dios, pero es más fácil ir donde alguien que te diga qué hacer. Sí. Y como dices tú, al final muchas veces obedece al temor de equivocarme yo y de cargar con esa responsabilidad yo. Es más fácil que si en algún momento me llego a equivocar, decir, no, es que el pastor Gustavo me dijo Me dijo. y como él me dijo que hiciera, yo hice lo que él me dijo porque yo siento que eso viene de parte de Dios, pero él se equivocó y no yo. También es una forma como Sí. de salvaguardarse ahí. Sí, totalmente, totalmente. Tenemos que entender de que el sacrificio de la cruz fue por todos. No fue un sacrificio exclusivo. suficiente, así es. Y no fue exclusivo. Es que es un sacrificio que... O sea, todos tenemos el libre acceso a la presencia de Dios. El pastor, el ministro y la persona que está en la iglesia, el nuevo que acepta al Señor, tiene ese acceso a la presencia. Lo que pasa es que obviamente hay personas de pronto que miramos porque tienen una vida de intimidad mayor y de pronto uno dice, bueno, yo quiero saber qué es lo que Dios me está direccionando con esta persona o qué quiero que esta persona ore. Yo creo que todos hemos pasado por en algún momento de nuestra vida espiritual, hemos pasado por ese ciclo donde, oye, viene tal predicador y está tal pastor y vamos, yo quiero que Dios me hable. Pero yo creo que volvemos a lo más importante y tú decías ahorita algo importante, Salo. Tenemos que buscar la presencia de Dios en intimidad y que lo que Dios nos vaya a hablar es una confirmación. Es más, que disfrutemos el servicio. Es que hoy no está el grupo de alabanza, que cantamos con pista, lo gozamos. Que el predicador, oye, viene tal predicador que no es el conocido, que no es el... Ey, mira, hay algo que nosotros no lo hacemos a propósito en la iglesia, y lo quiero decir, no tiene nada de malo con que eso se haga. Es que muchas veces ponemos el nombre... tenemos muchas actividades con los hombres, con las mujeres, con las parejas. Y sí, a veces ponemos los invitados. Y no tiene nada de malo. Quiero aclarar, no tiene nada de malo. Yo mismo aparezco a veces en afiches. Yo te he visto a ti en afiches, te he visto a ti. No tiene absolutamente nada de malo. Pero me gusta cuando la iglesia decimos, por ejemplo, hay un ayuno. Tal el sábado. Nadie sabe quién va. No se sabe quién va, pero la gente está ahí, está en candela y llegó la gente y de pronto, wow, oye, mira no sé quécito, te lo perdiste, no sé qué. Y fue maravilloso, porque la gente fue a buscar a Dios, no fue a buscar una persona, no fue a buscar una... Nos pasa a veces en los eventos, te decía ahorita, a veces cuando son eventos internos de la iglesia, obviamente, que sea hasta una semana antes. Hace poquito tuvimos un evento con los hombres y sacamos los nombres de los que iban a estar invitados cuando ya la boletería estaba vendida. O sea, no te quiero decir que sea la metodología de todo el mundo, no, ni que lo mío sea lo correcto. Te estoy diciendo de que nos hemos preocupado más bien por organizar algo que sea de bendición, que la gente sepa que va a recibir una palabra de quien venga, de quien sea, y que va a salir bendecido en ese espacio, y que es un espacio de confrontación, que es un espacio donde Dios nos está hablando. Y los hombres pasamos a un segundo punto, porque realmente quien se tiene que llevar la honra es el Señor. Claro. Entonces, sí. Y ahí estás dando un mensaje. Y a veces tú como pastor también estás modelando en tu iglesia, en las personas que estás pastoreando y discipulando, estás diciéndole, hey, coloquen la mirada en Jesús. Yo puedo fallarles, el predicador X, muchos de esos predicadores o ministros que de pronto llenaban estadios y cosas y todo, y ya han pasado de moda, para no decir que ya fallaron o que cayeron, no, porque no todos son así, pero como ya no están vigentes, ya no están en el trending, entonces ya no mueven el mismo poder de convocatoria. Entonces, y termino con esto, nosotros nos ha tocado, los domingos hay una rotación. Está la pastora, estoy yo, hay otros predicadores en la iglesia. Nadie sabe que, o sea, lo sabemos internamente que va a predicar. Claro. Nadie sabe en la iglesia que va a predicar. Y a veces pasa que hay gente, va a predicar la pastora. Ay, no va. Bueno, yo no voy. O el pastor, ¿cuándo predica usted? Por decir algo, no, yo predico en 15 días. Bueno, voy a estar pendiente. O sea, no digo que no te guste, que no te identifiques con alguien, pero realmente nosotros no podemos estar poniendo la mirada en los hombres. Te lo digo yo que soy pastor. Pon la mirada en Cristo. Pon tus ojos en Dios, en que Dios lo que va a hacer. Dios te va a hablar. Es más, Dios te va a hablar a través de un pastor, pero te está hablando a través de tus hijos. Claro. Que a veces no nos damos cuenta. Te está hablando del vecino ese inconverso que te está hablando quizás de alguna manera. Dios nos habla a través de la naturaleza, a través de la... Pero a veces somos nosotros que decimos, Dios no me habla. Te habla en la palabra, te habla en la música, te habla hasta en las cosas malas que están pasando, nos está hablando. Y a mí me ha pasado que, por ejemplo, uno va con una expectativa, como tú dices, hoy viene un predicador invitado, hoy viene una persona conocida, bueno, esta persona Dios la usa bastante. Y de pronto me llevé una sorpresa porque al estar en ese lugar, de pronto Dios me habló de otra forma.
Yo pensé que de pronto iba a suplir una necesidad espiritual o que estaba buscando que Dios me hablara a través de esa persona que yo creía que de pronto, pero de pronto fue en la alabanza, fue en Así el es. ujier que te atendió y te dio un abrazo, fue en la persona que estaba sirviendo, en alguien que estaba danzando. A mí me bendice mucho cuando veo una persona de pronto en la adoración, cuando está tan entregada al Señor y diciéndole y expresando adoración, sin que tú tengas que decirle que levante las manos, que se arrodille, que no sé Ajá. qué, que es una de las cosas que tú decías hace un momento. También tenemos amuletos nosotros. Hermano, levante sus manos. Cambiamos el tono de la voz. Aquí está la presencia de Dios. Sí, Y ponemos la S. Ahora yo, Yes, ¿es cierto? ahora me acuerdo de esta anécdota aquí, paréntesis. Una vez estaba en el estadio, una campaña, y hay un niño que va a subir. Y yo, papi, ¿qué vas a hacer? Yo estaba en la tarima. Papi, ¿qué vas a hacer? No, yo voy a, con su vocecita, ¿no? Yo voy ahorita, voy a orar. Y yo, bueno, me apito, qué bueno que vas a orar. Sí, voy a orar por los niños y tal. Y con su vocecita infantil, y yo, qué chévere. Cuando el niñito coge el micrófono, ahora mismo, en el... ¡Wow! Y decía, Dios mío, este niño, ¿qué pasó? Se transformó. Y alguien podría decir, qué fuego. no, La el fuego. unción y tal. Pero que va, era que se lo tenía claro que tenía que actuar de esa Y manera. era el Tenía modelo bien que el seguramente conocía. El modelo. Tal cual. Y yo decía, Dios mío. Fíjate, hablando de eso, en la palabra de Dios habla más o menos de eso. Cuando estaba Pablo en Éfeso, en el libro de los Hechos, donde estaba él predicando y la gente era llena del Espíritu Santo y la gente de verdad decía, wow, esto está pasando aquí un alboroto. Y habían unos tipos que vendían como que templecillos y cosas de esas, ¿no? De la diosa Diana. Exacto, y empezaron a decir, bueno, pues hagamos lo mismo. Y empezaron a expulsar demonios porque veían que los demonios se sujetaban cuando Pablo decía esto. Y decían, en el nombre de Jesús y en el Dios que predica Pablo. Y el mismo demonio se les alborota y le dice, nosotros sabemos quién es Cristo y quién es Pablo. Pero ustedes quiénes son. Y dice que salieron Avergonzados, golpeados, sí, claro. heridos y todo. Entonces fíjate que más allá de que sea un truco, que sea algo impostado, algo, digamos, el buen papel de hacer las cosas, es la autoridad espiritual que tú tienes y la dependencia Sí. de Dios a la hora de tú ministrar también y hacer algo. Entonces también es una manera de decirle a la gente, bueno, pongamos la mirada en Cristo, pongamos la mirada en el Señor. Y termino diciendo algo. Una vez yo estaba en el lobby de un hotel con un pastor, con mi pastor, nosotros habíamos invitado a la iglesia en Bogotá a una persona muy reconocida. Y no digo nombres como para que la gente no diga que estamos hablando de alguien. Pero uno de los pastores de una de las iglesias en Norteamérica Joel Austin, dilo. vivió. Joel Austin. No, te estoy hablando del año 2000. Joel Austin, para los que no 2004. saben, es discípulo del pastor Gustavo. No, o sea, una iglesia donde hubo un avivamiento en los 90 muy, muy grande, muy, muy grande, ¿sí? Este pastor estaba en el lobby y un pastor también de Bogotá muy reconocido se acercó y en el lobby tú sabes que a veces uno se encuentra con los Sí. ministros y tal. Entonces él llegó y Dios tiene una palabra para ti, pastor, y le dio una palabra y este pastor que Dios lo usó en un avivamiento muy grande, se cayó. No. Entonces como que todos quedamos como que, wow, este pastor tumbó. O sea, como si llegara ahorita Benny Hinn y tú oraras por Benny Hinn. Y se cae. Y se cae. Ay, ¡Wow! La que hace Salo. ¡Qué poder! Porque Benny Hinn tumba a todo el mundo, pero que tú tumbes a Benny Hinn. Sí, claro. Eso es como raro, ¿no? No era Benny Hinn, obviamente. Sí. Pero todos quedamos así como, wow. Y después mi pastor habló con el pastor que se cayó y le dijo, uy, ¿tú qué sentiste por cuando oró este? El otro pastor se fue convencido de que era, mejor dicho, el gigante del evangelio, o sea, Claro. tremendo. No, es un hombre de Dios, un hombre que ama a Dios de verdad. Pero este pastor se levantó y le dijo, esta es la forma que he aprendido a no pelear con el Espíritu Santo. Si Él me quiere dar algo, que me lo dé ahí, tranquilo. Pero ya, siempre que yo siento que el Espíritu Santo viene sobre mí, yo me rindo y yo no peleo ya con el Espíritu Santo. No hablo de la persona, no hablo de qué sintió, simplemente habló de una rendición que tuvo en un momento en donde oraron por él sintió algo de Dios, que venía de Dios, no de la persona, ¿sí? Sí. Porque ese es otro amuleto. Ese es otra cosa. Ese es otro amuleto, sí, que yo hablo y caen rayos, dicen por ahí, ¿no? Y ahora que caiga un rayo, ¡wow! ¡Uy, qué poder! No, ey, no, eso no tiene nada que ver con eso. Sino que él entendió que algo quería darle el Espíritu Santo a esa persona en ese momento y la sensibilidad espiritual que tuvo fue que, bueno, yo me tiro acá para recibir lo que el Espíritu Santo quiere darme, ¿sí? Sí. Y eso fue una respuesta muy sabia que pues a mí me ayudó también a que cuando el Espíritu Santo quiere hacer algo contigo, no le pongas pero a la cáscara en la que viene.
¿sí? No le pongas pero, que es que ese hermano canta desafinado, que esa hermana canta feo, que ese grupo de alabanza suena horrible, que ese predicador todavía le falta. Yo hay algo que se llama el unciómetro, que todos tenemos. Sí. Todos, cuando alguien va a predicar por primera vez, lo sacamos. ¡Tin! Una antenita. Y ahora es wifi ya no tiene antena. Y empezamos, a este le falta. Pero este no tiene hermenéutica. Este no tiene. Pero si la persona llega a impactarte en lo personal con algo que dijo, con la forma en que lo dijo, con el carisma, con las palabras, entonces, wow, uy, tremendo. Voy a seguirlo, voy a buscarlo en Instagram para seguirlo y lo seguimos y todo. Y te conviertes en un buscador del paquete, de cómo te llegó la cuestión, pero la esencia de lo que Dios te quiere dar es donde tienes que verdaderamente buscar esa transformación de la que estamos hablando. De nada sirve el talismán, de nada sirve estas cosas si no hay un verdadero encuentro con Cristo, que es el que verdaderamente transforma a través de su palabra y de su espíritu. No hay otra manera. Sí. Así es. Bueno, aprovecho eso que dices para mencionar que algo que hablábamos ahorita es que el ser humano casi que tiene la necesidad de creer en lo que puede ver. Uno lo ve en la historia, uno lo ve en la Biblia, como Israel primero necesitaba un rey, Israel en otros momentos necesitaban una estatua, o sea, siempre necesitaron ver. Y es casi que eso está en la naturaleza de nosotros como seres humanos, y ese es el reto de la fe. El reto de la fe es que tú puedas creer, que tú puedas adorar a alguien a quien no puedes ver con tus ojos físicos. Así es. Con tus ojos físicos. No lo puedes ver con tus ojos físicos, pero a través de la fe, a través de tu comunión con el Señor, tú logras llegar a vivirlo y a verlo de otra manera. Entonces, el no caer en amuletos conlleva una muerte a esa naturaleza humana que necesita ver, que necesita palpar algo para creer. Yo lo veo en la iglesia, cuando a veces se hacen llamados al altar, personas que tú ves estirándole la mano al pastor y tócame. Sí, y yo lo entiendo, o sea, yo entiendo, es la naturaleza. Sí. Y creo que definitivamente obedece a la carencia de una experiencia personal. Yo les voy a contar algo. En un viaje que tuve hace como un mes o 2 meses, yo me iba a quedar en la casa del pastor de la iglesia, un gran amigo. Pero, bueno, o por lo menos eso pensaba yo. Y cuando llegó el día en el que, bueno, ya yo estaba allá y todos me dijeron, Salo, tú te vas a ir a la casa de la hermana tal. Entonces yo, cuando llego allá y veo esa habitación vacía, a mí me pegó durísimo, durísimo, porque no es lo mismo estar en una habitación que no tiene nada, solo una cama y una mesa, a estar en una casa con gente que conoce de toda la vida, con el pastor de la iglesia, etcétera, etcétera. Una historia larga, corta, cuando yo salí de ahí, el último día que estuve en esa habitación, yo le di tantas gracias a Dios por ese cuarto, porque ese cuarto se convirtió en mi lugar de encuentro con el Señor. Precisamente eso de que no conocía a nadie, de que no había familiaridad ni nada, me permitió a mí poder quedarme en esa habitación orando, adorando al Señor, leyendo su palabra. Entonces, creo que a veces para nosotros es mejor aferrarnos a lo que podemos ver, a lo que ya conocemos. Pero cuando tú te sales de eso y te encuentras directamente con Dios y te das cuenta que no importa el lugar, tú puedes tener acceso a estar con Él. Cuando entiendes que ya no tienes que llamarlo, sino que Él está dentro de ti, como diría nuestro amigo José, todo cambia. Todo cambia. No necesitas más nada porque ya sabes que todo lo que necesitas está en ti.
Pero esto no quiere decir de que... A ver, siempre hay que aclarar aquí, porque tú sabes que hay gente que lo toma... Que malinterpretan las cosas. Le corta el pedacito y Sí, después... sí. Esto no quiere decir de que no son importantes los pastores, descontextualiza. de que no son importantes Sí. los ministros, de que todo, que para qué va, para qué la iglesia. No, Sí, esto no claro, quiere decir nada de esto. Esto quiere decir que el pastor te puede ayudar en la palabra, te puede enseñar, te puede guiar, te puede ser un mentor. El ministro te puede ayudar en el tema de la adoración, en las empresas. Pero nosotros necesitamos desarrollar una cultura de adoración, de intimidad diaria con Dios. Es que nada reemplaza eso. No, nada. Es Claro. que como yo me pongo a pensar en la educación, yo llevaba a mis hijas, a mí me pasó con la mayor, cuando ya estaba en el preescolar, la primera vez que fue al colegio, la entrevista del colegio, le digo a la profesora, bueno, aquí le entrego a mi hija, pero yo en broma le digo, le entrego a mi hija para que me la eduquen. Espero que me la entreguen cambiada, leyendo, haciendo. Le digo, bueno, un momentico, esto no es así, me dice la profesora. Aquí hacemos un 30%, el 70% lo hace usted en su casa. Así es. Lo mismo pasa en la iglesia. La iglesia Igualito. nos motiva, la iglesia nos da una palabra, nos da una dirección, nos ayuda, recibimos la palabra de Dios ahí, pero el 70%, ni siquiera el 70%, yo diría que el 90% del tiempo lo pasamos en nuestras casas, Sí. en nuestros trabajos, en nuestras actividades. Ahí es donde necesitamos reforzar nuestra fe en Dios, nuestra intimidad con Dios. Eso es lo que hay que trabajar. Y cuando decías tú, cuando no desarrollamos eso, entonces estamos poniendo la fe en cosas o personas. Amigo, este tema es muy largo. Este Sí, tema es muy aguanta largo. para otra. Yo creo que llevamos un tiempo considerable aquí. Pero bueno, quiero preguntarles a ustedes ahí en las redes sociales, ahí por Spotify o por YouTube o por donde nos estén viendo, Amazon, no sé. Quiero preguntarles qué otros amuletos ustedes conocen o qué otras cosas creen ustedes, tanto como cristianos o fuera de ser cristianos, hemos puesto nuestra esperanza. ¿En qué otras cosas hemos puesto nuestra esperanza? ¿Y qué cosa? La reflexión aquí es qué tenemos que cambiar en nuestro corazón, qué tenemos que mejorar para no ser dependientes de cosas o de personas, sino ser dependientes de Dios. Nada, qué gusto estar con ustedes. Gracias, Y bueno, Pablo. varones de Dios. No, Pastor Gustavo, Gracias, gracias. Pastor. Y de verdad, como iglesia y como cuerpo de Cristo, nuestra motivación principal es que crezcas a la imagen del Señor y ese es nuestro principal referente. Así que gracias. Varón, Gracias, pastor. esperamos entonces la próxima... La segunda parte. La Entrega. segunda parte que están hablando títulos y que vacas sagradas. Vacas sagradas. Hay una Sí, cantidad sí, de sí. temas candentes aquí. Yo sé que vamos a seguir hablando de esto. Bueno, gracias a este momento. Darle gracias a ustedes. Darle gracias a nuestro videógrafo Carlos Tan, que está ahí detrás Allá de cámara. viene el hombre. A este espacio que fue facilitado por la comunidad de la Viña Barranquilla, señores, donde el hermano Cristian está levantando una casa de oración. Así que, hey, ténganse conectados y nos vemos en un próximo episodio. Hey, bendiciones.